tristemente tenemos demasiados hombres afeminados que no son capaces de dar la vida por nadie, ¿no? Pero conozco muchísimos jóvenes, tristemente lo digo, que se han metido a la política y salen corriendo. Por ejemplo, nosotros dos que somos católicos, que somos posiblemente aspirantes y seguimos este camino a participar en la política activamente, ¿es que sí somos católicos antes de políticos? ¿Cuál crees que debe ser nuestra postura? ¿Cuál crees que debe ser la postura de los católicos cuando votan por un político? El tema de Marcel Maciel, yo te quiero preguntar, más que qué pasó, porque ya todos sabemos qué pasó, ¿cómo se lo tomó usted? Y Jesús al final no elige a Juan, que es el que se queda al pie de la cruz. ¿A quién elige? A Pedro, que es un pecadosazo. Recientemente el Vaticano abrió un espacio para estudiantes del catolicismo islámicos, musulmanes. Les abrieron como un espacio para orar dentro del Vaticano. ¿Qué opinan al respecto? ¿Por qué los legionarios de Cristo no han sido desmantelados y fueron creados por un falso profeta? Yo creo que las mujeres no deberían de votar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que defiende lo más importante, que es la fe. Habla de la fe en las redes, tiene un espacio muy bueno, que el cual soy fiel seguidor, ahorita vamos a hablar de ello, pero primero que nada, Padre Gabriel Abascal, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Padre, muchas gracias por venir aquí. Un gusto conocerlo, Padre. Gracias igualmente, Nacho y Leo. Yo soy gran fan de ¿Qué haría Jesús? Es un podcast que me recomendó mi novia, un saludo. Y cuando me dijo que usted era uno de los padres, decidí buscarlo en redes y ya fue que se pudo dar esta interacción. Pero primero preguntarle antes de pasar a platicar de eso, Padre, todos podemos tener una percepción de alguien, pero me gustaría saber en muchas o pocas palabras quién es el Padre Abascal. Pues el padre Gabriel Abascal es un sacerdote católico, un hijo amado de Dios. Soy muy bendecido de haber recibido esta vocación tan bonita al sacerdocio. Soy de la Ciudad de México, soy chilango, estudié aquí, crecí aquí en la Ciudad de México y soy miembro de una familia de 5 hermanos, 2 papás que están en el cielo, ambos, y entonces, bueno, pues mis hermanos están ahí, estamos medio regados por México y también un hermano vive en Madrid. Y entré a la Legión de Cristo en el año 2000, cursé mis estudios, me ordené sacerdote en el 2011, después de 11 años de estudio, y trabajé toda mi vida con jóvenes en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y hace 4 años me cambiaron a nosotros nos cambian cada cierto tiempo, periódicamente. Y después de trabajar 10 años con jóvenes en Monterrey, me fui a la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que ya llevo 4 años trabajando ahí. También con jóvenes, con familias y actualmente con empresarios, con adultos, con hombres. Pues eso es básicamente un resumen muy, muy rápido de quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, mi familia. No sé si quieren saber algo más. Esta parte de la historia de cualquier sacerdote se me hace muy interesante. Mencionaste que recibiste esta vocación. Sí. No sé si me puedes platicar. Pues la verdad fue algo, ¿cómo te explicaré? Fue algo muy bonito, al mismo tiempo mucha rebeldía de mi parte. O sea, yo toda mi secundaria, toda mi prepa, la verdad es que soñé con muchas otras cosas antes que ser sacerdote. De hecho, rechazaba la idea de ser sacerdote. Pero ese mismo rechazo era como una voz en mi conciencia que a lo mejor Dios me pedía algo más, ¿no? Entonces terminé mi prepa y terminando prepa me fui a un curso en Roma, a un curso de formadores del mismo movimiento al que pertenezco, que es el movimiento Regnum Christi. Y ahí, pues como que empecé a sentir un poquito más la mosca en la oreja, ¿no? Pero la verdad es que dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Yo quiero ser abogado, quiero estudiar también economía, quiero hacer algo por mi país. Soñaba mucho con el tema de la política. Ahí hay algunos personajes políticos, tanto en la familia de mi papá como en la de mi mamá. Entonces, bueno, me apasionaba mucho el tema de México y la situación en la que vivimos, en la que vivíamos y en la que vivimos ahora. Entonces, bueno, pues después de este curso en Roma dije, voy a dar un año de colaborador. Me voy a ir un año de colaborador, voy a ser generoso, voy a callar ya la voz de Dios, que es lo que quiere. Le voy a dar este año con todo mi amor, con todo mi corazón, pero pues ese año de colaborador, en lugar de callarse la voz, fue creciendo, fue gritando.
Y pues yo me rebelé lo que pude y lloré de verdad, de rabia, de no querer cumplir su voluntad, ¿no? Hasta que una gracia muy especial, porque la verdad es que no fui yo, fue una gracia, una luz muy grande del Espíritu Santo, en una hora santa, en una hora eucarística, en donde pues como que Dios me desbloqueó algo en mi corazón y se me quitó el miedo, porque la verdad es que era puro miedo, ¿no? Se me quitó el miedo y fui al candidato a los Legionarios de Cristo. No veía otra opción porque siempre había crecido yo con los legionarios, había crecido en el Reino Christi, entonces la verdad es que yo, pues, de alguna manera sabía que era ahí. Fui al candidatado en el año 2000 y ahí me quedé. Empecé mi noviciado, después mis humanidades en Salamanca, filosofía y teología en Roma y me ordené sacerdote, Monterrey, Hermosillo, y aquí estoy con ustedes. ¿Tu fe siempre fue así de fuerte? Fíjate que sí, la fe es una gracia, ¿no? La fe es un don de Dios. Y sí, digo, tuve mi rebeldía en mi adolescencia, por así decirlo, en la prepa. Pero no fue una rebeldía de dejar de creer en Jesús, jamás, ¿no? Ni de dejar de creer en la iglesia. Gracias a Dios vengo de una familia de unos padres muy católicos, sobre todo mi papá, en donde siempre la fe estuvo muy presente en la casa, pero no solamente una fe practicada, sino también una fe estudiada. Un papá que conocía sobre la iglesia, que conocía los documentos de la iglesia, que conocía un poquito de teología o un muchito, ¿no? Y entonces, pues, cuando me vinieron estas ideas en mi juventud, medio relativistas o medio, ¿por qué tenemos que creer la verdad, etcétera, ¿no? Como que mi papá me supo guiar bien y fue un periodo muy pequeño de mi tiempo, de mi vida, la verdad, ¿no? ¿Cuáles eran esos puntos que más cuestionabas? No es que cuestionara, ¿no? Era el tema quizá de la verdad como un absoluto, ¿no? Me lo planteaba a mis 17 años, como decir, oye, a ver, pues si Jesús y los católicos y la iglesia tienen su verdad, pues los musulmanes también tienen su verdad, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es el, ajá, sí, yo estaba estaba en ese carril, ¿no? ¿Quién es el que realmente gana, por así decirlo, ¿no? En mi pensamiento inmaduro y en mi pensamiento no formado. Pero como te digo, mi papá sí tenía formación, entonces poco a poco me fue llevando, dándome lecturas y también discutiendo conmigo para hacerme ver que pues no podía haber dos absolutos, no podía haber dos verdades y que, pero también dándome libertad para que yo estudiara y escogiera pues mi propio camino, ¿no? Pero fue un lapso de tiempo muy pequeño. También creo que lo considero bueno, ¿no? Porque al final yo también le digo mucho a los papás, cuando los jóvenes empiezan o los adolescentes empiezan a cuestionarse, pues qué bueno que te cuestiones, qué bueno que pongas en duda tus principios, tu fe, tus valores. ¿Por qué? Porque después, si recibiste una buena formación, los afianzas y los haces tuyos, ¿no? No es algo que se te impone, sino es algo que tú quieres y que tú decides, porque tú ya lo pusiste en duda, lo reflexionaste y lo confirmaste en tu propia vida. Nadie te lo tiene que decir. Claro. Padre, hay un tema que yo creo que sacudió al mundo, sacudió a los legionarios de Cristo sobre todo, tanto yo creo a los miembros de la legión, vamos a suponer a los sacerdotes y también pues, a todos los estudiantes, alumnos alrededor del mundo que son legionarios de Cristo. El tema de Marcial Maciel, yo creo que es un tema que, pues sí, sacudió a la iglesia. Yo creo que muchas personas cuestionaron su fe. Yo te quiero preguntar, más que qué pasó, porque ya todos sabemos qué pasó, ¿cómo se lo tomó usted? ¿No le movió tal vez el piso de su fe? No, ¿cómo lo afrontó? Mira, la verdad es que el tema de Marcial Maciel es un tema muy complejo, muy misterioso. Como dijo Benedicto XVI, es un falso profeta, pero también es un misterio muy grande el que una persona así haya podido ser el fundador de una congregación y de un movimiento. La historia pondrá en su lugar a Marcial Maciel, pero no ahorita, ¿no? Con el pasar de los años veremos qué sucede con este personaje tan misterioso, ¿no? Yo entro a la Legión de Cristo en un momento en donde la Legión y este personaje, Marcial Maciel, pues están en su auge. Yo entro en el 2000, finales de los 90. La Legión de Cristo está en expansión. La Legión de Cristo tiene un nombre en México y empieza a tenerlo, o ya lo tiene en muchos países en el mundo. Y este personaje, Marcial Maciel, había sabido moverse muy bien en la iglesia para evadir acusaciones, para evadir sus crímenes, incluso al interno de la iglesia.
y con una narrativa también que los he escuchado a ustedes y que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser muy cautelosos, con una narrativa en la cual él no se defiende, él hace la voluntad de Dios, él trabaja por extender el reino de Cristo, y lo único que nos hace ver es esta izquierda que lo persigue, estos enemigos de la iglesia que están de alguna manera, pues eso, levantando falsos sobre él, y él es como esta víctima de esta izquierda organizada, de estos enemigos de la iglesia. Pues la verdad es que yo personalmente me comí el cuento, sinceramente, ¿no? Porque también por formación familiar, pues también venía yo de una formación, no digo ultraconservadora, pero pues sí, más o menos, ¿no? En donde el Papa, la Iglesia, los obispos, lo que dice la Iglesia no se cuestiona, es así, punto, ¿no? Y entonces pues faltaba un poco quizá de objetividad y de sentido crítico para darnos cuenta de la verdadera verdad, valga la redundancia, de Marcial Maciel, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también de formación familiar, imagínense, y en el colegio de los Legionarios de Cristo, más el entorno en el que crecí, esta figura para mí efectivamente era una víctima, era un perseguido, era un cristero, ¿no? Porque pues también nos había vendido esa narrativa, y yo venía de ahí. Yo tuve un abuelo que tuvo también sus alcances políticos después de la Guerra Cristera, y cuando Marcial Maciel me cuenta que él vio a su amigo José Luis Sánchez del Río morir por la fe, pues todo me hacía sentido y me encendía el corazón, ¿no? Y después veía sus cartas y veía sus escritos y escuchaba sus conferencias y la motivación que había para extender el reino de Cristo e ir a todas las naciones y trabajar de la manera más eficaz, y como estos legionarios de Cristo, como estos soldados que tenían que dar la vida, etcétera, ¿no? Y en una formación muy, muy militar dentro de la Legión de Cristo, militar en cuanto a rangos, en cuanto a también pues la organización, pero también militar en cuanto a la formación, la radicalidad en nuestras formas, en nuestras normas, pues te entusiasmaba a los 20, 21, 22, 23 años y no cuestionabas, ¿no? Entonces, pues yo lo viví así, lo viví entusiasmado, y fui creciendo en la Legión de Cristo, y también este personaje, Marcial Maciel, se encargó de blindarnos con ciertas normas que nosotros pensábamos que eran normales, ¿no? O sea, no veíamos las noticias, nos las grababan para no perder el tiempo, pues no te aventabas todos los anuncios, sino escogían las noticias, todos los días veíamos las noticias del mundo para estar actualizados, pero te llegaba el periódico, y en el periódico pues estaba recortado para que no hubiera noticias o imágenes que ustedes y yo sabemos que te puede hacer daño a tu pureza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos blindados por los superiores, por los formadores. Él lo había hecho muy bien en ese sentido. Y entonces, pues cuando sale la noticia, voy a la pregunta, no los quiero aburrir, pero cuando sale la noticia, la verdad es que mi primera reacción fue defenderlo. Sí, tengo que reconocerlo, ¿no? Mi primera reacción fue, incluso por ahí debo de tener un disco duro de estos que guardas así de toda la vida. Yo creo que debo tener un Word en donde me fui a la computadora a escribir todos los argumentos de por qué la iglesia había sido infiltrada y lo estaban persiguiendo, una cosa así, ¿no? Como la teoría de la conspiración, en donde yo culpaba y ahora me arrepiento muchísimo porque es un gran papa, ¿no? En donde yo culpaba a Benedicto XVI por cómo fue. Ustedes pues ni habían nacido, ¿no? Pero la forma como se dio y la narrativa que nosotros teníamos en la mente y en el corazón era tan fuerte que veíamos la iglesia otra vez lo está persiguiendo, ¿no? Y bueno, pues ese Word que yo escribí se fue destrozando con el paso de los meses, y nos fuimos dando cuenta que efectivamente este hombre era un criminal. Las primeras noticias es que tiene una hija, y entonces, bueno, pues ustedes deben de entender que una cosa es que un sacerdote tenga una hija y otra cosa es lo que después supimos, ¿no? La verdadera verdad de Marcial Maciel. Y entonces para nosotros también fue progresivo, ¿no? Estamos hablando del año 2000. No hay redes sociales como las hay ahora, no hay los medios de comunicación como los hay ahora, no te puedes enterar tan fácil como te puedes enterar hoy de las cosas que suceden. Y entonces, bueno, pues esto fue progresivo, y si esta noticia salió en el 2009, en donde nosotros tuvimos la certeza de que Marcial Maciel tuvo una hija, en el 2019 yo escuché por primera vez una conferencia
de un sacerdote de la Legión de Cristo que ya hizo una investigación a profundidad de la historia, de la verdadera historia de Marcial Maciel. Y ahí me di cuenta del criminal que era nuestro fundador, ¿no? Entonces, y ahí fue mi verdadero duelo. O sea, 8 años después de sacerdote, y hace, pues, ¿qué? 6 años, ¿no? Estamos en 2025, 2019. Hace 6 años, pues ahí fue con un compañero, yo me acuerdo diciendo, ¿en qué momento, no? O sea, ¿qué pasó? Y ha sido muy doloroso, ¿no? Y también lo de la serie fue muy doloroso. Para mí fue muy doloroso, no por saber cosas nuevas, porque ya lo sabía todas, sino porque efectivamente golpeó la fe de muchas familias, en donde les encapsularon el mal que hizo este cuate en 4 capítulos. Se me hace un poco injusto también, la verdad, porque el bien que hizo no lo hizo él solo, lo hizo con muchas personas. Y bueno, pues gente que no tiene formación, gente que a lo mejor nada más va a misa los domingos, que tiene unas pinceladas ahí de la fe, le enseñas esta serie, pues es para ponerse los pelos de punta, ¿no? Y eso se me hace muy fuerte. Y padre, ese duelo, ¿cómo se vio dentro de su mente, dentro de sus oraciones, dentro de sus pláticas con Dios? No sé si nos puedas platicar cómo. Mira, yo en el 2011, cuando me ordené sacerdote, ya llevaba 2 años la noticia, ¿no? Entonces, pues ahí había un duelo, ¿no? Es decir, pues ya no tenemos un fundador santo, no tenemos un fundador modelo, y la Legión en ese momento entró en una revolución, ¿no? Los que defendían, imagínate, sacerdotes que llevaban, no sé, 50, 60 años en la Legión, y este hombre había sido su papá, literal, y de pronto dile que es un criminal, pues hubo gente que sufrió mucho en ese sentido, más los que se sintieron engañados y salieron de la Legión, más los que se quedaron, pero se quedaron a tratar de cambiar la Legión de una manera en la que no era correcta, más los que nos quedamos diciendo, bueno, vamos a obedecer a la iglesia para hacer lo que la iglesia nos pide. La iglesia nos puso un cardenal al frente de la Legión, nos intervino, por así decirlo, nos entrevistaron a todos para saber qué normas teníamos que cambiar, qué era válido de lo que nos había dejado Marcial Maciel y qué era corrupto, y tratar de limpiar la casa. Y fue un proceso muy doloroso, ¿no? Entonces, yo cuando me ordeno en el 2011, en ese proceso, pues yo sabía definitivamente que me estaba ordenando. Me sirvió mucho porque pues ya no me estaba ordenando por Marcial Maciel, me estaba ordenando porque amaba mi vocación, porque no me podía hacer tonto, porque sabía perfectamente que Dios me había llamado al sacerdocio dentro de la iglesia. Y la Legión, pues pasaba a un segundo plano, ¿no? Sigo siendo legionario y amo a la Legión de Cristo, pero mi sacerdocio era por encima, estaba por encima, la iglesia estaba por encima. Y entonces yo decía, pues no me consagré a Marcial Maciel, yo me consagré a Cristo y a la iglesia. Entonces por eso me ordené en el 2011. Y después en el 2019 el duelo fue, pues sí, el darte cuenta de la realidad sectaria en la que estabas metido, ¿no? Y del sentirte engañado y del sentirte utilizado de alguna manera. Pero también el duelo se quita cuando te das cuenta que el trigo y la cizaña pues crecen siempre en nuestras vidas, también en nuestra vida personal, ¿no? Digamos, usted separó esa parte de los legionarios de la iglesia. Usted dice que la iglesia es superior a los legionarios porque usted está con Cristo, con la iglesia. No es que la iglesia sea superior a los legionarios, o sea, los legionarios son parte de la iglesia, ¿no? Digamos, algunos críticos pensarían, al escuchar esta historia y al pensar que ese falso profeta, el cual fue el padre Marcial Maciel, que crea los legionarios de Cristo, muchas personas dirían, a ver, si existen falsos profetas como Mohammed que vinieron a crear el Islam, el cual nosotros creeríamos que debería de ser desmantelado, porque esa no es la verdad, deben de haber críticos los cuales piensen y digan por qué los legionarios de Cristo no han sido desmantelados y fueron creados por un falso profeta. ¿Qué respondería a esa pregunta? Pues vuelvo a lo mismo, la verdad yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta, hijito. O sea, no sé por qué Dios permitió esto, sinceramente. Solo sé que lo permitió y que así fue. Y que aquí estoy yo como sacerdote de la iglesia y de la Legión de Cristo, con un fundador no santo, con un fundador que cometió muchos crímenes. Pero también al mismo tiempo, y no es una apología ni es una justificación, pues con un fundador que también tiene su historia, y también tiene su pasado, y también tuvo sus heridas, y también tuvo su origen. Y cuando lo estudias y cuando lo ves, pues hace sentido lo que hizo, ¿no? Un niño que sufrió mucho, un niño que sufrió abusos. Normalmente la persona que es abusada abusa, está súper comprobado, ¿no? En la psicología, etcétera, ¿no?
una persona que sufrió mucho en su pequeñez, pero al mismo tiempo una persona muy, muy inteligente, muy ambiciosa, que, vuelvo a lo mismo, no se trata de defenderlo, pero que generó varias personalidades, lo más seguro. Hoy estamos los legionarios de Cristo tratando de contactar a psiquiatras de orden mundial, así muy, muy reconocidos, y darles todos los datos y la historia de este hombre para que, pues para poder hacer un análisis mucho más a profundidad de quién fue Marcial Maciel y por qué se comportó como se comportó, ¿no? Porque en él pues ahora sí que se confluyen muchas cosas, ¿no? El haber nacido donde nació, la historia religiosa de su familia, la mamá que tuvo, los hermanos que tuvo, el número de hermanos que era, el papá tan violento, los abusos de pequeño, más una inteligencia, más, ¿sabes? Entonces, tú cuando sumas los elementos de todo lo que le pasó a Marcial Maciel, pues dices, es con razón, ¿no? Con razón fue quien fue. Más también el momento histórico por el que atravesaba México, ¿no? Incluso el momento histórico político, la guerra cristera, la posguerra cristera y después el priismo. El priismo, Marcial Maciel, el PRI, son, digo, no quiero aquí hablar de más, pero yo lo considero. Este es un análisis mío totalmente porque me gusta la política, pero Marcial y el PRI hicieron match perfecto, ¿me explico? Entonces, es como como este libro de Outliers, no sé si lo han leído, de Malcolm Gladwell, que dice, sí, y la teoría de este hombre es, la gente exitosa, por así decirlo, no es la gente nada más que aprende a hacer una cosa y la replica y se convierte experto o experta en eso que hace, sino que la gente exitosa a veces es la gente que nace o está en el momento, en la oportunidad correcta, concreta de algo y surge, ¿no? Como un Bill Gates, pues que estuvo en una universidad, que abrían la biblioteca 24 horas y tenía ahí una computadora en donde podía programar y nació ahí y pudo programar y entonces pues surgió Bill Gates, ¿no? Pero si no hubiera estado en esa ciudad, en esa universidad, en esa biblioteca, pues a lo mejor no tendríamos a Bill Gates, ¿no? Entonces, pues yo creo que un poco Marcial Maciel, o sea, el lugar donde nació, la familia, la fe de su mamá, el número de hermano que era, los abusos, el papá, la posguerra cristera, el ambiente político, los tíos obispos, surgió Marcial Maciel. Padre, ahorita le contestó a Leo que no tenías la respuesta sobre una pregunta. Yo te iba a hacer una pregunta muy similar, pero un poquito diferente. Una vez hablando no creo quién me lo mencionó, creo que fue el cura de Toledo, le mando un abrazo. Él me dijo que parte de la fe católica, fe cristiana, es entender que todo mal que permite Dios trae un bien. De cierta manera, un bien superior. Y creo que eso, al menos a mí me ayuda mucho a seguir mi fe. Cuando me pasa algo malo, trato de buscarle hasta que le encuentro algo bueno. En mi vida he comprobado que es así. Pero bueno, ya seguiré luchando para seguir reconfirmando eso todos los días. ¿Tú crees, opinión de título personal, que el bien hecho por los legionarios de Cristo ha sido mayor que el mal hecho por Marcial Maciel? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que sí. Digo, Marcial Maciel, al final, si lo ves, yo sé que no es lo más católico, ¿no? Pero proporcionalmente hablando, el bien, eh, definitivamente. Definitivamente hay muchos legionarios que han llevado la palabra de Jesús, que han extendido el reino de Cristo, que han consolado, que han llevado sacramentos. Imagínate la cantidad de sacramentos que 900 sacerdotes legionarios de Cristo han llevado al mundo, a las misiones, a familias, a jóvenes. Yo creo que definitivamente, ¿no? Definitivamente. Incluso el mismo Marcial Maciel, hay que reconocerlo. O sea, Marcial Maciel es sacerdote. Y ustedes saben que los sacramentos actúan por ellos mismos, no por la persona que los administra. Entonces, los mismos sacramentos de Marcial Maciel, ¿son válidos o son inválidos? Son válidos. Entonces, es el Evangelio, Ignacio, ¿no? Sí. Es el Evangelio, Ignacio. Es la parábola del trigo y la cizaña. Y eso no solamente es en las realidades grupales, colectivas, religiosas de la iglesia, ¿no? Es nuestra propia vida. En nuestra propia vida el trigo y la cizaña están ahí entrelazados. Ninguno de nosotros podemos decir que somos totalmente santos. Sabemos que está el pecado y que de nuestro pecado, a veces también, y de nuestras fisuras, y de nuestras heridas, y de nuestras hendiduras, ahí es donde se mete la gracia. Si tú no dejas que Dios se meta a través de tus fisuras y de tus pecados, es imposible que seas santo. Entonces, Marcial Maciel
ha traído un bien a la Legión enormemente, enormemente. ¿Por qué? Porque nos sentíamos los mejores, porque se nos había subido a la cabeza, porque éramos la punta de lanza de la iglesia, porque éramos los preferidos del Papa, porque mil cosas, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora te dicen, legionario de Cristo, sí. Muy bien, ¿no? Te ven con sospecha, te ven con, ¿sabes? Como que con lejanía. Y eso te hace ser más humilde y eso te hace poner los pies sobre la tierra y eso nos hace recordar siempre que tenemos un fundador que no es santo, que no es un modelo y que los lasallistas sí, que los jesuitas sí, que los del Opus Dei también y que los agustinos y que todo el mundo, ¿no? Y nosotros no. Y entonces, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Ser santos nosotros. Padre, una pregunta que me hace muy interesante. Si Jesucristo, Dios, creador del universo, fuera a venir aquí, Él estaría más cómodo con, es decir, los legionarios, como esas estructuras jerárquicas, o fuera de esas estructuras. La iglesia es jerárquica, ¿no? ¿O no? Estoy mal. Es jerárquica, sí, claro. O sea, ¿crees que Jesucristo, si estuviera aquí, Él estaría más cómodo entre, digamos, los legionarios o entre los pobres, la gente común? Lo digo haciendo un poquito de referencia a cuando vemos cómo Jesús rechazaba, que creo que es muy diferente, pero Jesús rechazaba a los fariseos, a los saduceos, y iba con los demás. ¿Tú qué dirías? Yo creo que Jesús rechazaría las estructuras corruptas y iría por las estructuras que buscan la gloria de Dios, ¿no? No creo que Jesús solamente por una estructura la rechace definitivamente. Él mismo la puso, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús mismo creó una estructura. Tenía a muchos discípulos, de esos discípulos tenía 72, de esos 72 tenía 12 y de esos 12 elegía a 3 y siempre se los llevaba con él para mostrarles y para predicarles algo más especial. Jesús trabajó muy bien su estructura. Y Jesús al final no elige a Juan, que es el que se queda al pie de la cruz. ¿A quién elige? A Pedro, que es un pecadorzazo. A Pedro, que es un imprudente, que es un primariazo. Pero Pedro es el líder. Y entonces Jesús sabe que tiene que fundamentar su estructura, su iglesia, sobre el líder, no sobre Juan, que era un tipazo y era súper lindo y súper cariñoso y se acostó sobre su pecho y estuvo en la cruz y recibió a su madre María. Sabía que era Pedro. Pedro era el líder y sobre él tenía que edificar su iglesia. Entonces, Jesús no es un ser solamente espiritual, ¿no? Jesús es hombre y como hombre sabe que somos hombres y sabe que necesitamos esas estructuras también. Entonces, la iglesia de Cristo sigue siendo de Él. Y en esa iglesia hay corrupción, ¿eh? Y en esa iglesia hay santidad. Y en esa iglesia hay jerarquía que nos ayuda y en la cual confiamos y estamos cumpliendo, por así decirlo, la voluntad de Dios. Y en esa iglesia también hay desorden y pues hay que tratar de componerlo, ¿no? Pero decir así como que Jesús va a venir aquí y va a decir, no, la iglesia no, porque hay jerarquía y mejor nada más me voy con los pobres, creo que no sería una visión tan correcta de cómo concebimos a Jesús, ¿no? Padre, también es muy cierto ahorita lo que mencionas. Yo te quería preguntar un tema. El tema de la iglesia. Porque gracias a esta nueva carrera que estamos mi compañero y yo aquí en redes sociales, en la cual nos hemos tomado parte de nuestro discurso muy importante, de hecho, cuando salimos en la mañanera, no sé si sabes, nos expuso ahí la presidenta, subió unas fotos de nosotros. La presidente. Y hablan de política y catolicismo. Presidenta, Ignacio. El español permite presidente, padre. Es broma. Te estoy molestando. No, ya la gente le dice presidente o presidente como se sientan más cómodos, pero la presidente nos expuso hoy política y catolicismo. Y muchos de nuestros enfrentamientos, llamémosles de alguna manera, de los cara a cara que tenemos en las redes sociales, es con la comunidad cristiana no católica. Llamémoslos protestantes, evangélicos, muchas denominaciones que hay. Yo creo que los que conocen la historia saben que en los 70, 60 se mandaron muchas de esas de Estados Unidos financiadas para que no hubiera un catolicismo tan fuerte en México, con un miedo a la nueva izquierda. Bueno, hay temas políticos, pero es una realidad que muchas personas están ahí. Un argumento de esas personas es que Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Cómo les justificamos que sí fundó una iglesia? Ellos dicen que fueron los romanos 300 años después cuando se volvió la religión oficial Constantino.
¿Cómo podríamos defender que no? Que Jesucristo sí fundó una iglesia, que es la Iglesia Católica, apostólica, con una sucesión papal de 2000 años. ¿Cómo lo podemos argumentar? Porque es algo que me interesa para mí saber, para yo poderlo hacer. Digo, pues creo que un poco lo acabamos de platicar, ¿no? O sea, si tú lees el Evangelio, hay un momento fundacional de esta iglesia en donde tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Digo, si ya no creen en eso, pues ya es un problema suyo, ¿no? Pero ahí está el momento fundacional de la iglesia. Y luego también están los gestos y las palabras que Jesús nos ofrece en el Evangelio, en donde tiene un colegio apostólico, en donde Él ordena a esos primeros sacerdotes, en donde Él los lanza, Él los manda a misionar, en donde Él da las llaves de la iglesia a Pedro: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, no solamente es una fundación de ese momento específico, sino ahí está. Y entonces creo que nos está faltando a veces, nomás nos quedamos en el Evangelio, pero también hay que estudiar lo que viene después, ¿no? O sea, los hechos de los apóstoles y cómo se comportaban en esa primera iglesia los apóstoles, y cómo Pablo llega con Pedro y las primeras, ¿sabes? Las primeras opiniones encontradas, pero cómo van fortaleciendo esa comunidad de fe que se va expandiendo en el mundo conocido. Entonces, la historia, la verdad es que ahí está. Y los historiadores, incluso no católicos, reconocen el sentir eclesiástico que ya había desde los primeros siglos, e incluso la jerarquía y el liderazgo de Pedro y de los primeros apóstoles, ¿no? Entonces, decir que Constantino en el 313 fundó la verdadera iglesia, pues es un error histórico. Sí es verdad que hubo una fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido perseguida en los primeros siglos, a veces con más violencia, a veces con menos, ¿eh? A veces les permitían más y a veces les permitían menos. No siempre la iglesia fue perseguida en esos primeros 300 años con la misma intensidad. Pero sí es verdad que Constantino, si quieres, te la compro, a los que dicen que fue por un actuar político y por una conveniencia política quiso convertirse a la fe. Está bien, el trigo y la cizaña, volvemos a lo mismo, ¿no? El chiste es que el cuate se convirtió, y al convertirse permitió, no impuso, porque él no fue el que impuso, fue creo que su nieto, no me acuerdo si Teodosio, el que ya pone la religión católica como la religión del imperio, pero Constantino es el que permite, pues ya, el que se practique la fe católica, como en Roma se practicaban muchísimas otras realidades y muchas otras religiones, ¿no? Si tú vas al Panteón Romano hoy y ves la cantidad de nichos que hay dentro del Panteón Romano, pues era la cantidad de religiones que había. O sea, había una libertad religiosa enorme, ¿no? Entonces, creo que es el desconocimiento de la historia el pensar que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Fue un emperador al que yo creo que no, yo creo que sí fue una conversión sensata, pero si quieres pensar que fue una conveniencia política, porque efectivamente también los arrianos estaban muy fuertes, los arrianos pues eran esta como denominación cristiana que pensaban que Jesús no era Dios, sino que era un ángel perfecto, una criatura perfecta. Entonces, ustedes imagínense los primeros años, ¿no? O sea, la teología de los primeros años. Bueno, ya Jesús resucitó, se fue al cielo, ¿y ahora quién fue él? ¿No? ¿Qué decimos de Jesús? Y entonces la iglesia va haciendo una narrativa teológica junto con el Espíritu Santo, obviamente, para darse cuenta quién era Jesús. Entonces, hacer juicios después de 2025 años de historia es muy complicado, ¿no? Y muy anacrónico. Entonces, ahí está la fundación de la iglesia, ahí están los evangelios, ahí están los hechos de los apóstoles, y ahí está en la historia de los primeros siglos, incluso en la historia no católica. Si ya alguien quiere pensar otra cosa distinta, pues la verdad es que no la puedes obligar. ¿Y qué le dirías a las personas? Es que yo entiendo la narrativa cristiana no católica como esta tendencia a basarse o quererse basar solo en escritura. De hecho, bueno, Martín Lutero hizo su reforma y luego otros vinieron a hacer la reforma y ya todos empezaron a hacer sus reformas, le empezaron a meter su sazón, que les gustaba más. Calvin. Y todos tomando interpretaciones de la escritura, tal vez unos más, otros menos.
Pero la Biblia no se conforma hasta 300, 400, 500 años después de Jesucristo. No estoy seguro de la fecha. Entonces hubo un tiempo que la palabra se transmitía a través de tradición. Pero como que los cristianos niegan tal vez esa parte. Dicen que lo más importante es la palabra de Dios. Y si algo no viene en la Biblia, no viene en la Biblia, no nos importa, no nos interesa, no nada. ¿Cómo les contestarías a estas personas que tal vez la tradición, bueno, no tal vez, que la tradición sí importa, que la tradición mantuvo viva la iglesia 300 años antes de que se hiciera la Biblia? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo les podemos transmitir? ¿Cómo los puedo explicar? ¿Cómo me lo puedes explicar, padre? Son varias cosas ahí, ¿no? Primero entender a Martín Lutero. Martín Lutero como este monje agustino que efectivamente veía excesos en la iglesia. También nosotros tenemos que ser críticos, ¿no? Había excesos, había realidades muy imperfectas en la iglesia de aquel tiempo. Y un Martín Lutero que se acerca a la iglesia con esta rebeldía y un papa que le dice, oye, sí, tienes razón, vamos en el concilio, vamos a ver estos temas, espérame, ¿no? Y un Martín Lutero que regresa a Alemania y los príncipes alemanes se dan cuenta del potencial que tiene Martín Lutero. Y entonces dice, ¿le queremos seguir pagando tributo a la iglesia o mejor agarramos de alguna manera la bandera de Martín Lutero y nos separamos de Roma? Y entonces ese surge Martín Lutero, porque Martín Lutero por sí mismo no hubiera sido absolutamente nadie, ¿no? Martín Lutero recibe un apoyo político para que estos príncipes alemanes se pudieran alejar de un tributo romano, que era un exceso, si quieres, pero que les dolía. Entonces le dicen a Martín Lutero, oye, me parece que se te estupenda tu idea, pues vete a reflexionarla y dinos qué piensas. Y una vez que Martín Lutero reflexiona, bueno, muy bien, pues entonces te vamos a seguir a ti, ¿no? Entonces, tristemente, este cisma tan tremendo que tiene la iglesia no es solamente un monje rebelde que quiere acusar a la iglesia de sus excesos, sino que hay también conveniencias y hay política y hay situaciones mucho más profundas que a lo mejor a veces las simplificamos demasiado. Es un primero en cuanto a Martín Lutero. En cuanto al tema de la tradición, el tema de la sola escritura, pues no viene en la Biblia, ¿no? Entonces el argumento más fuerte es decirle a estos, oye, pues si tú dices que solo la Biblia, dime en la Biblia donde dice que solo la Biblia. ¿Sí me explico? Está bueno ese. Pues porque tu sola escritura al final también es tradición. O sea, la sola escritura, pues también es un convencimiento de una persona, de un Martín Lutero, que hizo una experiencia de la torre, etcétera, y entonces que te viene a decir solo la Biblia. Pero entonces, ¿quién dice que solo la Biblia? Martín Lutero. ¿Y de dónde sale Martín Lutero? De sus reflexiones y de su reflexión personal y de su oración personal. Entonces, el decir solo la Biblia, dime en dónde en la Biblia dice que solo la Biblia. Volvemos a lo mismo, no podemos hacer juicios anacrónicos. O sea, en aquel tiempo no tenían iPad, sino tenían el ChatGPT para darnos cuenta. O sea, ahorita le dices a ChatGPT, oye, dame un análisis de toda la Biblia y te lo saca en segundos, ¿no? En aquel tiempo, pues tenemos que reconocer que no era fácil escribir. Estamos hablando del año 300, que la gente tenía que irse pasando este mensaje de Jesucristo oralmente y que aparte no tenían nada que hacer, no veían televisión, no iban a jugar deportes, ¿no? O sea, pues la gente que hacía, escuchaba a la gente que venía a dar el mensaje, ¿no? Entonces la iglesia en un momento cierra, por así decirlo, la Biblia para tener estos libros canónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en esta realidad había mucha gente que hablaba muchas cosas. Por eso los evangelios apócrifos, pues muchos de ellos sí a lo mejor son verdaderos, ¿no? Pero ¿por qué la iglesia no los permite? Porque aunque tienen verdades, también tienen mucha crema, ¿no? En la tradición, en el compartirse oralmente unos a otros, pues se ve que le fueron metiendo ahí algunas personas pues más sazón y entonces la iglesia al estudiar los libros dijo pues estos sí y estos no. Y así se quedó y hay que confiar en el Espíritu Santo que así fue. Que los libros apócrifos
¿Son falsos? No, probablemente tienen muchas verdades, pero la iglesia se quiso quedar con estos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya hace algunas décadas o en el siglo pasado ya se puede hacer un análisis mucho más crítico, filológico de las escrituras y pues te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta de cartas de San Pablo que no son de San Pablo, no se escandalicen, pero así es, ¿no? O sea, hay cartas paulinas que no son de Pablo, punto. No le busques más. No son de Pablo. ¿Por qué? Porque si haces un análisis de cómo escribe Pablo, pues te das cuenta que esta efectivamente son de Pablo y estas dos son de sus discípulos o de gente que la metió ahí, etcétera, ¿no? ¿Son ajenas a la Biblia? No. ¿No son inspiradas por el Espíritu Santo? No, sí son. Tenemos que meter la fe siempre, ¿no? Porque si no, si todo lo queremos comprobar de manera científica, pues apaga la iglesia y deja y acaba con el Espíritu Santo, que esto no funciona así. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. Padre, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene un libro que se llama ¿Por qué los hombres viven menos? La verdad, no tuve el tiempo de leerlo, lo voy a leer de mi palabra. Y... Les traje dos que no se me olviden. Ándale. Muchísimas gracias, padre. Qué bueno. Pero recuérdenme, porque les digo que tengo una pésima memoria, sí. Y lo que leí de su libro es que habla acerca de la masculinidad. El título se me hace bueno, muy bueno. Me gustaría saber por qué el libro se llama ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Por qué dirías que los hombres viven menos? Y ahorita empezar a platicar de ese tema de la masculinidad, la postura de la iglesia, lo que usted sabe, todo ese tipo de temas. Pero primero, ¿por qué su libro se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Mira, este título en concreto no lo saqué yo, lo sacó el coautor del libro, que es el padre Luis Rodrigo Núñez, un gran amigo mío, que ojalá un día tengan oportunidad también de entrevistarlo. La verdad es un tipazo. Y él sí tiene buena cultura y se acuerda de las cosas, no como yo. Y trabajamos mucho tiempo con jóvenes, como te comenté. Yo mucho tiempo en Monterrey, él mucho tiempo en Guadalajara, simultáneamente. Y nos fuimos dando cuenta cómo el corazón del hombre como que se iba apagando, ¿no? En su comportamiento externo, por así decirlo, en su enfrentamiento con la mujer, en su capacidad de riesgo, en su capacidad de aventura. Y me acuerdo que él fue el primero vimos primero la carta del obispo Joseph Olmsted de Phoenix, que les habla a sus fieles, este obispo ya es emérito, se llama Firmes en la Brecha. Y cuando estábamos nosotros como neosacerdotes, nos llegó esta carta. Luego el padre Luis Rodrigo me regaló un libro que se llama Salvaje Corazón, de John Eldridge, seguramente lo han escuchado muchas veces. John Eldridge, no, es un cristiano, él no se denomina, no se considera de ninguna denominación cristiana, ni evangélica, ni pentecostal, ni nada, simplemente él dice, yo soy seguidor de Jesús, punto. Es un preacher, es un pastor protestante en Estados Unidos, que para mí es de los que más sabe sobre el tema de la masculinidad, de lo que le ha pasado al hombre en los últimos años. Y bueno, leyendo este libro me hizo mucho sentido lo que decía sobre la pérdida de la hombría, y nosotros ya lo estábamos viendo mucho en los jóvenes, ¿no? Este hombre que está pasivo, este hombre que está contento, pegado a las pantallas, en las redes sociales, complaciéndose a sí mismo, sin capacidad de conquistar una verdadera belleza, de enfrentarse a las niñas, de tomar más riesgos, de esto que les estoy platicando, ¿no? De vivir su hombría, ¿no? ¿Por qué los hombres viven menos? Porque nosotros creemos definitivamente que los hombres viven menos, es una estadística. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos más, ¿no? El hombre se arriesga más, el hombre es el que se le ocurre aventarse del segundo piso con una capa para ver si llega exactamente, el que se avienta a una alberca de un quién sabe cuánto piso para ver si y se rompe las piernas, el que, ¿no? Entonces, el hombre en el corazón tiene un anhelo de aventura, tiene un anhelo de riesgo, tiene un anhelo de a ver hasta dónde puedo lograr hacer esto, ¿no? Y así se han perdido vidas y por eso el hombre vive menos. Pero nos estamos dando cuenta que estamos viviendo menos, o sea, que ese corazón del hombre ha sido anestesiado, que ese corazón del hombre ha sido castrado de alguna manera por todo el ambiente hedonista, porque han engañado al hombre de que no tiene que vivir su vida como un héroe, sino que tiene que vivirla para sí mismo, egoístamente.
nos han aplacado el corazón, nos han anestesiado el corazón a los hombres, y entonces ves un hombre pasivo, un hombre pegado a sus vicios, un hombre pegado a las pantallas, un hombre pegado a la autocomplacencia, a la masturbación, a la pornografía, etc. Y entonces el título de ¿Por qué los hombres viven menos? Es sugestivo para que lo leas y decirte, pues los hombres viven menos estadísticamente, pero también ¿por qué los hombres hoy están viviendo menos cuando deberían de vivir más, ¿no? El hombre está llamado al heroísmo, el hombre está llamado a la entrega, el hombre está llamado a la aventura, al riesgo, al dar la vida por los demás. Y sin embargo, ¿qué vemos hoy? Un hombre totalmente castrado, un hombre que no es capaz de defender lo suyo, un hombre que no es capaz de proponer, un hombre que no es capaz de proyectar. Vean las políticas hoy en día, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de la mujer. La mujer ha hecho un proceso, la mujer ha hecho un camino y la mujer está empoderada. Y hay mujeres muy buenas. Y hay mujeres muy inteligentes. Y yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo con lo que yo les digo, pero la presidenta de este país es una mujer inteligente. Y por eso inteligente, claro. inteligentísima. Y por eso está ahí, como muchas otras mujeres, ¿no? Pero hoy la mujer ha hecho un proceso, ha hecho un camino, y los hombres están miedosos, están callados, están anestesiados y sumisos, y esos anhelos que tenemos en el corazón, pues no están reflejando lo que debería ser realmente el hombre, ¿no? Entonces por ahí va un poco el libro. Y padre, la masculinidad, ahorita te digo, perdón. La masculinidad según la Iglesia Católica, la postura de la Iglesia Católica, ¿se ve reflejada en ese libro? Sí, totalmente. ¿Cuál es la postura? Digo, nosotros no somos palabra de Dios, ¿no? Pero la postura de la iglesia es este hombre que está llamado, como decía Benedicto XVI, el hombre no está llamado a la comodidad y al lujo y al placer, ¿no? Si el hombre está llamado al heroísmo. La postura de la iglesia es un hombre que está llamado a proveer, a proteger, a amar, a darse. Y la postura de la iglesia es el modelo que tenemos ¿en quién? En Jesucristo, punto, ¿no? Un hombre que viene a darse a los demás, un hombre que viene a morir por nosotros, un hombre que viene a hacer lo que le toca hacer sin victimizarse, sin echar culpas, haciéndose responsable incluso de los actos que no eran de él, ¿no? Y eso es lo que los hombres hoy también estamos llamados a hacer y no lo estamos haciendo, ¿no? Yo, Gabriel Abascal, soy un convencido. Esto sí no es, digamos, doctrina sana quizá de la iglesia, pero yo, bueno, a lo mejor sí, pero es una reflexión que yo he tenido últimamente en todos estos cursos que hemos dado, retiros, formación sobre el tema de la masculinidad, el tema del libro, que me he metido mucho. Yo soy un convencido de que nos está pasando lo mismo que Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál es el verdadero pecado de Adán? Descuidar a Eva, ¿no? Que la dejó de ver. Exacto. ¿Y qué más? Y aparte, cuando se come el fruto Eva, cayó ante la tentación por la manipulación de Eva, tal vez. Puede ser, ajá. Caer un Estás poquito. cayendo mucho en Eva. Creo que también caer un poquito en la razón, como querer ser consciente de las cosas como la razón del... No, ya lo dijeron, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo, personalmente, que el problema de Adán fue la pasividad, ¿no? El hombre no está llamado a la pasividad, el hombre está llamado a la acción, el hombre está llamado al darse, el hombre está llamado al heroísmo, el hombre está llamado a solucionar. ¿Por qué nos gustan tanto los deportes a los hombres? Porque estamos solucionando todo el tiempo. Pásala, quítasela, defiende, no foul, no fuera de lugar. Todo el tiempo estás solucionando, porque en tu mente estás solucionando todo el tiempo. Por eso el hombre está llamado a solucionar. El hombre está llamado a hacer equipo para que su sociedad progrese, ¿no? Y el hombre está llamado a defender, que es lo que hizo Adán, justamente lo contrario, ¿no? Se quedó pasivo, se quedó callado ante una mujer que tomó el control, no fue capaz de defender a Eva de la serpiente y no fue capaz de hacer lo que tú dices, decirle, no, princesa, acuérdate que no hablamos con serpientes y acuérdate que de ese árbol no podemos comer. Se queda totalmente callado, ¿no? Y Eva se deja llevar por su tentación, que es la vanidad, que es el control, que es el poder, que es el serán como dioses, ¿no? ¿Y qué tenemos hoy? Una mujer que ya no factura como Shakira, que ya no llora como Shakira, ¿no? Sino que factura. Esa es la verdad. Una mujer empoderada que quiere, que no se cree suficiente siendo hija de Dios. Quiere ser algo más. Quiere ser más, quiere ser diosa, ¿no? Y ahí están los dos haciéndose daño, porque cuando la mujer se deja llevar por su tentación y el hombre se deja llevar por esta tentación, nos hacemos daño y dejamos de ser complementarios. Hoy el feminismo, muy atacado y muy criticado. Tengo una hermana que también la ponen un día aquí en el podcast que sabe muchísimo sobre el tema de feminidad y siempre que me escucha no está de acuerdo conmigo, pero ella dice que el feminismo está mal definitivamente, ¿no? Yo también lo creo, pero
como decía Benedicto XVI, detrás de cada error hay un núcleo de verdad. El feminismo hoy sí está mal, pero también es un grito genuino de las mujeres porque los hombres no hemos sabido ser hombres en sus vidas. ¿Estás de acuerdo? O sea, estas mujeres que van y vandalizan los establecimientos y pintan los monumentos, te puedo asegurar que no tuvieron un papá, un hermano, un tío, un hombre presente de verdad en su vida. Entonces el problema es nuestro, porque no estamos sabiendo ser esos hombres que tenemos que ser, ¿no? Y cuando ves efectivamente este tema de la paridad de género y cuando ves el tema en la política, en donde dices, ¿dónde están estos hombres que deberían de liderar? Porque el hombre está llamado a liderar, el hombre está llamado a solucionar, el hombre está llamado a proyectar, el hombre está llamado a defender. ¿Dónde están? No están. ¿Por qué? Porque están pasivos, sentados en sus sillones, viendo los deportes o viendo peores cosas, ¿no? Le vamos a hacer la misma. Dale Yo creo chance que a sí. Leo, porque, Sí, no le... porque está así como que hace rato como que... Había una pregunta Me que... dan miedo tus preguntas, Leo, de pronto, ¿eh? No se La lleva preocupe. pensando una hora. Que No, no hombre, lo la dejo llevo, hablar. la llevo pensando unas semanas. Hay que cortar aquí. La llevo pensando unas semanas. Hubo una entrevista que volvió loco al internet hace poco, que fue la entrevista entre Piers Morgan. Todavía vuelven entrevistas locos en internet. Yo pienso que ya no, o sea, porque son... Esa es que es- estuvo- esta sí. Es tanta información que cuando te das cuenta que es viral y que no, pero bueno. Digamos, era esta entrevista entre Piers Morgan y Nick Fuentes. Nick Fuentes es un joven, creo que como de 27 años, católico. Tengo que ponerme al día, no tengo ni idea de quién me estás diciendo. Bueno, básicamente lo que esta persona, Nick Fuentes, tiene pues ideas bastante diferentes a lo que la mayoría puede pensar. Y él, digamos, él hizo un statement en el noticiero, el cual él dijo, yo creo que las mujeres no deberían de votar. El entrevistador le dijo como de que estás loco, ¿por qué piensas así? Él dijo, eres un hombre católico, ¿por qué estás pensando así? Y él mencionó algo interesante, él dijo que él cree que hay cosas en las cuales la mujer no debería de participar y hay cosas en las cuales el hombre sí debería de participar. Por ejemplo, él dijo, no van a haber sacerdotes mujeres. Entonces, ¿cuál es la postura al respecto de ese estilo de cosas de parte de la Iglesia Católica? Porque, digamos, Piers Morgan le decía como de que ¿cómo puede ser un católico y andar diciendo que las mujeres no pueden votar? No, a mí me parece fuera de lugar y totalmente radical, porque la mujer no podría... O sea, es denigrar a la mujer y denigrar la inteligencia de la mujer. Es verdad que el hombre tiene una inteligencia y la mujer tiene otra, totalmente. El hombre está más compartimentalizado y la mujer está más integrada. Es un hecho. La mujer mezcla más sus emociones porque es madre y así tiene que ser, y el hombre no, porque es hombre y tiene que defender. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que la mujer no sea capaz de elegir a un representante que la va a liderar el día de mañana como en un puesto público, ¿no? Se me hace totalmente fuera de lugar. Ahora, bueno, ya queriendo profundizar más sobre la idea que hay de fondo, quizá, sí es verdad que los hombres tenemos unas cualidades y las mujeres tienen otra. Somos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice el Génesis, y esa imagen y semejanza de Dios es que las mujeres comparten una imagen y semejanza de Dios y los hombres compartimos una imagen y semejanza de Dios. Las mujeres son madres, son capaces de dar vida y en eso comparten una semejanza de Dios preciosa, hermosa, que nosotros no podemos, punto. No sabemos, no podemos, no la tenemos, ¿no? Y por eso la mujer es belleza y por eso la mujer es hermosura y por eso la mujer es orden. Y no es el comentario machista, pero si tú ves una reunión de niñas, todo es ordenado, todo es bonito, todo está padre, ¿no? Y si tú ves una reunión de niños, es un desastre, es una asquerosidad, ¿Por qué? Porque los hombres no somos ordenados, punto, ¿no? O sea, algunos hombres sí son más ordenados y otras mujeres quizás son más desordenadas, pero por naturaleza la mujer es intuición, la mujer es belleza, la mujer es orden, la mujer integra, la mujer sabe administrar, la mujer sabe más del corazón, sabe más del interior. Y el hombre lidera, el hombre provee, el hombre defiende, el hombre soluciona, el hombre sabe más del exterior. Entonces, cuando la mujer se sabe mujer y se sabe con esa imagen y semejanza de Dios, y el hombre se sabe hombre y se sabe con esa imagen y semejanza de Dios, entonces somos complementarios, ¿no? Pero el tema del voto se me hace algo demasiado superficial como para decir que las mujeres no pueden votar, ¿no? En los deportes, pues es verdad que los hombres somos mejores en los deportes. ¿Por qué? Porque tenemos una noción mucho más completa del espacio, del tiempo, de las cosas. Las mujeres no, punto, ¿no? Del físico, efectivamente. Digamos, ¿usted cree que está totalmente de acuerdo en que no deberían de haber mujeres sacerdotes o mujeres papas, por ejemplo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque Jesucristo transmitió el sacerdocio a hombres. ¿Por qué vamos a contradecir eso, no? Sí, yo pienso lo mismo. Y el tema de
Es que ahorita mencionaste, creo que por eso también te hizo la pregunta. Dijiste, volteas a ver el Congreso y no, te preguntas dónde están esos hombres que deberían de estar liderando. ¿Tú crees que nuestros políticos deberían de ser hombres? ¿Crees que sí hay espacio para políticos mujeres? ¿Qué opinas de eso? No, bueno, más allá de esa discusión, yo me fijaría más en por qué los hombres no estamos liderando. Al hombre actual se le ha engañado en que es exitoso porque tiene dinero, porque tiene lujos, porque tiene placeres, porque tiene viajes, ¿no? Y los hombres estamos llamados a servir, a tener un proyecto de vida, a tener una misión y esa misión llevarla a cabo, junto con, ¿no? A saberte responsable de un pedazo de tierra y de una misión y de un proyecto y llevarlo hacia adelante. Pero hoy el hombre es totalmente egoísta, ¿no? Está totalmente engañado por los medios de comunicación y por sí, por el demonio al final, ¿no? De que tiene que ver por él mismo y a lo mucho por su familia, ¿no? Y por su entorno pequeñito. Y entonces, pues tristemente, tenemos demasiados hombres afeminados que no son capaces de dar la vida por nadie, ¿no? Y en la política en concreto, yo conozco muchísimos chavos, y espero que, que ustedes sean la excepción el día de mañana, pero conozco muchísimos jóvenes, tristemente lo digo, que se han metido a la política y salen corriendo. ¿Por qué? Porque no son capaces de ser mártires, punto. Aquí lo dejo, no son capaces de ser mártires. Hoy en México, si quieres ser político, tienes que ser mártir. Punto. Y en el mundo también, en Estados Unidos también, en Europa también. Si quieres ser político, tienes que ser mártir. No, es que está muy complicado, es que mi familia, es que mi fama, es que... entonces no te metas. Y es lo que pasa con la mayoría, ¿no? Entonces, que si hay mujeres políticas, que si no hay mujeres políticas, que si... Sí, hay mujeres que lideran muy bien. Y sí hay mujeres que son muy intuitivos. Y hay mujeres que son muy deportistas. Y hay hombres que no lo son tanto. No son exclusivas nuestras cualidades, pero... yo sí creo definitivamente que el hombre tiene una cualidad y es ser líder. Líder de su familia, líder de su entorno, líder de su iglesia, líder de su nación. Y entonces nos están faltando hombres políticos, líderes. Y nos están faltando también en la iglesia. ¿Por qué falta vocaciones? ¿Por qué la falta vocaciones? Porque tú vas a una iglesia, perdóname, ¿qué ves en la iglesia? Decoración femenina, predicación femenina, la que te da la comunión es tu vecina. ¿A qué hombre se nos antoja ser curas cuando no te hablan de misión, cuando no te hablan de proyecto, cuando no te hablan de vamos a conquistar almas para Cristo, cuando no te hablan de vamos a, ¿sabes? Pues vas ahí, pues sí, la predicación del Padre es como medio linda y toda sentimental y la música es toda bonita y todo. Pues obviamente no te encienden el corazón como hombre, ¿no? No estés espada, ¿no? Exactamente. Y el hombre necesita eso. Y al hombre le llama la atención eso. Siempre nos ha llamado la atención eso. Desde pequeños nos ha llamado la atención la guerra, nos ha llamado la atención la batalla, la lucha. ¿Por qué? Porque es necesaria para salir adelante en la vida. Si tú pones a 10 adolescentes y les das una tina llena de globos de agua, ¿qué va a pasar? Te los van a aventar. No necesitas darles las instrucciones. Van a suscitar la guerra, ¿no? Pero ese corazón de guerrero, ese corazón de lucha, ese corazón de batalla, pues no lo están apagando, tristemente. Padre, el presidente de Chile, electo, bueno, creo que todavía no entra en funciones, tiene una entrevista muy buena en la que él dice, antes de ser político soy católico. Sí, la vi. Vi ese pedacito. Y de hecho creo que ayer o antier fue a ver a la Virgen del Carmen ahí en Chile. Hay pocos acompañado de su esposa. personajes. Tiene un hermano sacerdote. ¿Sí? Sí. Mira, no sabía ese dato. Me enteré lo vi en redes sociales antier, espero que no sea desinformación, pero sí. Esperemos que sea verdad. Pero sí. Lo que yo quiero llegar es de que lo vamos a juzgar por sus hechos, no por sus palabras, pero se me hace muy valiente que una persona compitiendo en un cargo público, Chile es muy pequeño, tiene circunstancias diferentes a México. Aquí existe como un terror infundido por los medios de comunicación en el Estado a que una persona en el ámbito político mencione a Jesucristo o mencione a Dios. Puedes mencionar 10,000 cosas, puedes decir hasta que robaste y no te va a pasar nada, pero mencionas a Dios en el Congreso, agárrate porque eres un loco. Yo le quiero preguntar, ¿cuál debería ser el papel de, por ejemplo, nosotros dos que somos católicos, que somos posiblemente aspirantes y seguimos este camino a participar en la política activamente? ¿Crees que sí somos católicos antes de políticos? ¿Cuál crees que debe ser nuestra postura? ¿Cuál crees que debe ser la postura de los católicos cuando votan por un político? ¿Importa la fe? ¿No importa? Sé que yo soy medio malo preguntando porque meto muchas preguntas en una, lo es más organizado, pero no es medio entender. Sí, te diste a entender. A ver, México tiene una historia
surrealista, ¿no? O sea, México es surrealista. Por eso cuando vino aquí Salvador Dalí dijo que no soportaba estar en México porque era más surrealista que él. Entonces tenemos un país 80% católico, con una historia política reciente totalmente anticlerical, ¿no? Anticristiana, masona, hay que reconocerlo, ¿no? En donde ha habido su apertura. Y en un mundo más globalizado que permite más ya las opiniones de todo, ¿no? O sea, vemos un presidente en Estados Unidos que Estados Unidos siempre el tema de Dios nunca les ha dado miedo decirlo abiertamente, pero bueno, ves hoy al presidente de Estados Unidos que pone en Twitter a la Virgen de Guadalupe y la felicita por su cumpleaños, o que el día de la Inmaculada Concepción saca una carta oficial de la Casa Blanca hablando sobre el tema de la Inmaculada Concepción, felicitando a los católicos. Entonces creo que estas posturas el mundo globalizado, puede ya dar más juego a esto. Ahora, en el tema de México, yo sí considero que hay que ser astutos como serpientes, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente traemos una historia reciente en donde el tema duele mucho. Y aunque panistas, priistas, perredistas, yo los considero a todos igual, ¿eh? Tenemos una clase política que es la misma, ¿no? Igual pueden decir una cosa de ir a misa el domingo a confesarse. Sí creo que tenemos que ser en México, por lo pronto, muy, muy inteligentes para no ser cancelados tan pronto, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha coherencia, que debe de haber mucha coherencia, que debe haber mucha inteligencia, mucho predicar a Cristo sin necesidad de predicarlo, ¿no? O sea, actuar como Él sin necesidad de decirlo. Porque si no, luego, ¿qué pasa? Que esta sociedad te cancela, ¿no? Pasa no solamente en el mundo de la política, sino también a veces en el mundo de los deportes. Yo conozco un amigo mío que llegó a ser, que también sería muy bueno que lo escribiese, en Marcelo Michel Leaño. Yo le decía mucho, Marcelo llevaba a la Virgen de Guadalupe ahí cuando ganaba las Chivas, era director técnico de las Chivas, ¿no? Y él quiso hacer algo muy padre con el equipo y formarlos y darles educación y ver cómo estaban sus familias, etcétera, ¿no? Y los jugadores lo que querían hacer era jugar fútbol y estar en la fiesta, ¿no? Entonces como que no me molestes, o sea, no trates de educarme, no trates de formarme, no trates de hacer mejor mi vida porque yo estoy muy bien con mi desastre. Y creo que lo mismo puede pasar en la política, ¿no? En el momento en que tú quieras imponer o te muestres abiertamente como católico, muy probablemente puedas alejar a muchas personas que si tú te sabes mover inteligentemente las puedes acercar el día de mañana, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ser astutos, muy astutos. Una pregunta, padre. El tema de la cancelación creo que es bastante importante. Y creo que especialmente cuando nos damos cuenta de lo crítico que eran en la historia católicos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino fue un crítico gigantesco al respecto de la verdad. Y de lo que nos damos cuenta ahorita con el tiempo, bueno, yo me he dado cuenta investigando, es que, por ejemplo, cuando la gente cuestionó cuando trajeron a la Pachamama al Vaticano, ese tipo de cosas, como que la gente se resistía a dar una crítica al respecto. Ahora la Pachamama es un dios pagano. Entonces, ¿qué tan lejos, o usted cree que la crítica, ser crítico en esas partes debería de ir lo más lejos posible o debería de haber algún tipo de control? Por ejemplo, con este chavo, Nick Fuentes, que le recomiendo que lo investigue. No recuerdo si era el Jerusalem Post o Times of Israel. Sacaron una nota donde decían que el Papa saliera a hablar acerca de este chavo de 27 años que decía que era católico, pero que estaba haciendo comentarios muy ofensivos en contra de Israel. Entonces, es algo que como que yo estoy ahí como que viendo esa crítica. ¿Cuál es la pregunta? Debería de haber como... ¿Hasta qué punto denunciar? Ajá, como esa censura en las críticas. ¿Debería de haber un límite ahí o se debería de permitir más? ¿Crees que hay censura en la crítica? ¿A la iglesia? Yo creo que sí. No, yo creo que... O sea, creo que hay censura al respecto de ciertos temas y no sé si la respuesta sea regularlo o simplemente dejar que esas ideas fluyan. Yo, si me preguntas a mí, yo creo que debemos ser partidarios de la libertad de expresión
O sea, lo digo, por ejemplo, deberíamos de criticar al Papa, por ejemplo, por traer a la Pachamama al Vaticano. Deberíamos de... Es que, ¿sabes qué, Leo? Más claro. Es un tema... Sí, no, gracias. Es un tema bien, bien complejo, ¿eh? Volviendo al tema de Marcial Maciel, ¿no? Tú puedes criticar a Marcial Maciel sin nunca haber conocido un legionario de Cristo, ni el Regnum Christi, ni la obra de Marcial Maciel, que es muy mala, por un lado, pero también es buena, ¿no? Porque ayudó a muchas personas que hizo mucho bien en México también, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese tema de la serie Marcial Maciel, pues me daba mucho coraje porque hizo mucho daño a la fe de personas que no conocen la iglesia y que no conocen la legión y que no conocen el Regnum Christi, que no conocen, ¿no? Entonces, ¿debe de haber una crítica a estas personas? Pues sí, porque nadie les puede callar, ¿no? Pero nosotros como católicos, criticar al Papa por el tema de la Pachamama, pues también siento que puede ser muy imprudente, porque a mí, sacerdote, también como que, a ver, ¿qué está pasando, no? Pero no tenemos todos los elementos para criticar. Entonces, cuando tú tengas todos los elementos para criticar, critica. Y si tienes todos los elementos para censurar, censura. Pero en el tema de la Pachamama en concreto, del Papa Francisco, ese y muchos otros casos, no teníamos todos los elementos. Y tan es así que no sucedió al final nada, ¿eh? Era más desinformación, la verdad, de grupos conservadores radicales, de que cómo es posible que el Papa y la Pachamama y quiere y no sé cuánto. Y al final no hay ningún documento que avale la Pachamama. Y al final no hay ningún, tú no ves ningún escrito doctrinal del Papa en donde se acerque a ese tipo de filosofías, ¿no? Incluso tú lees sus escritos, para mí, la verdad, del Papa Francisco, precisamente por escuchar mucho redes sociales y porque las redes sociales al final nos polarizan, ¿no? Derechas, izquierdas, y de pronto empiezas a escuchar mucho de lo que tú piensas que está bien, nos polarizan y empezamos a escuchar no la verdad, sino lo que dicen otros sobre la verdad, ¿no? Entonces, yo te diría sí, pero siempre que tengas todos los elementos. Porque a veces, si no, de pronto sí nos podemos llevar de encuentro al Papa o a la Iglesia, a un obispo, a un grupo de personas, y cuando no tenemos todos los elementos para criticar, ¿no? Cuando no tenemos todos los elementos para decir, esto es así y así, porque realmente tengo todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Pero tú lees incluso la Laudato Si del Papa Francisco, no, que el Papa es, no sé cuánto. Léela y está perfecta. La verdad es que no tiene nada que sea en contra de la doctrina perenne, histórica de la Iglesia. Nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Qué opinas acerca? Recientemente el Vaticano abrió un espacio para estudiantes del catolicismo islámicos, musulmanes. Les abrieron como un espacio para orar dentro del Vaticano. ¿Qué opinas al respecto de eso? Qué buena pregunta, porque justamente es lo que estamos platicando ahorita. Leo, nos han vendido mal a los musulmanes. Hay que reconocerlo. Somos hijos de nuestra propia cultura. Entonces, aquí en Occidente, en México y en Estados Unidos en concreto, sorry, pero pues, vemos un musulmán con turbante en la calle y pensamos que es un terrorista, ¿sí o no? Lo que te viene, o sea, el fantasma visual, el fantasma mental Narrativa que, creado. ajá, que Puedo te decir que viene. en general sí puede haber ese pensamiento. Nosotros tenemos amigos musulmanes. En general, sí. Tristemente, sí. A lo mejor ustedes que son personas más formadas, no, pero vas con la gente común y te puedo asegurar que ve. Claro, piensas Sí, que se va... la ¿Sí? caída. ¿Sí o no? La verdad. No, claro. O sea, yo te puedo asegurar que el 90% de los mexicanos ven en un centro comercial a un cuate con turbante y sorry, pero no tienen la formación. Híjole, me van a funar con esto, ¿no? Pero no tienen la formación para darse cuenta que esa persona no necesariamente es un terrorista, Claro. No, claro. ¿no? Entonces, el Islam, comparto contigo cómo inició y sus orígenes y lo que fue Mahometo, ¿no? ¿Cómo se llama? Mohamed. Mohamed. ¿Cómo es en español? Mahoma. Mahoma. Porque dicen que está mal la traducción de Mahoma. Bueno, como sea, ¿no? Era un asaltante de caminos el cuate. Sí, está mal el origen, lo que quieras, ¿no? Pero al final, el Islam, como la Iglesia Católica, como el judaísmo, como el budismo, tiene su riqueza y tiene sus lados oscuros, ¿no? Entonces, Islam tiene sus lados oscuros en grupos terroristas, sí, pero la Iglesia también tiene sus lados oscuros en grupos que no le hacen bien a la Iglesia o en sectas que son tremendamente anticristianas o tienen comportamientos totalmente anticristianos como la Luz del Mundo o como otras sectas
con unos comportamientos tremendos. Entonces, en todas partes hay luces y sombras, ¿no? Entonces, que el Papa haya dado un espacio a los musulmanes para que recen no me parece escandaloso, ¿no? Sobre todo cuando, y no te quiero humillar, ¿no? Pero yo estudié 7 años en Europa y cuando conoces la cultura islámica un poco más de cerca y cuando te das cuenta de sus tradiciones y de lo que predican y que hay musulmanes muy buenos, hay gente muy linda, es una cultura que aporta mucha riqueza y que en su momento aportó mucha riqueza, pero que también puede aportar mucho malentendida, pues es como todo también, ¿no? Entonces yo no lo considero que sea un escándalo. Considero que es un gesto de apertura bonito, que si tú vas a una mezquita a conocerla, porque puedes ir a una mezquita y hay un espacio en donde, no sé, haya un Cristo y le puedas rezar, pues no creo que esté mal, ¿no? Yo creo que es una apertura religiosa sensata. No le veo más allá de eso. Yo. Ajá, el cura de Toledo que lo entrevistamos, los dos tenían una buena plática. Él decía que él estaba de acuerdo con esa parte, pero que debería de haber reciprocidad al respecto del catolicismo y el islam. Digamos, si el Vaticano va a abrir un espacio para el islam, el cual yo comparto. De hecho, yo muchas veces digo que el islam le tiene mucho más respeto a Jesucristo que el judaísmo, por ejemplo. Es un tema que... No, y luego pues el Corán lo hay posturas y hay posturas, ¿no? O sea, vieron al Papa ahora, la verdad es que se me hizo un gesto de crack en la mezquita de Santa Sofía. Sí, que Le no se quedó. Le invitaron a rezar y dijo, no, yo no quiero. Y después le preguntaron, oye, ¿por qué no rezaste? Y dice, porque yo rezo en una iglesia delante del Santísimo. Crack, ¿sabes? O sea, muy bien. Oye, Juan Pablo II lo había hecho, sí. Benedicto XVI lo había hecho también, ¿no? Entonces, híjole, a veces radicalizar nuestras posturas en que están mal y están bien, o no deberíamos, o sí deberíamos, creo que tenemos que volver a lo mismo, ¿no? Tener todos los elementos para poder juzgar. Entiendo el obispo de Toledo, y entiendo a los españoles, y entiendo a los franceses, y entiendo a los ingleses, que traen una inmigración tremenda que les está acabando la cultura. Pero digamos la verdad, ¿quién tiene la culpa? Los judíos. No, tiene la culpa los mismos europeos, oye, pues los españoles, o sea, ¿cómo te quejas de que te haya una inmigración tremenda? Pues si tienes un hijo, si los italianos no conocen el concepto tío los italianos, ¿no? Ah, pues entonces no te quejes de que venga una inmigración tremenda que tienen 8 hijos por familia y 5 esposas, pues es su cultura, ¿qué quieres que te diga? O sea, entonces Europa ahorita se queja por el Islam y ves a Santi Abascal, que es mi primo lejano, el de Vox. De verdad, somos parientes lejanos. Y lo quiero mucho y lo respeto, pero pero si está así España, es porque ustedes lo han provocado, ¿no? Lo han permitido. Lo han permitido. Y pues si ves toda esta inmigración que no te gusta hoy, pues ponte a formar familias numerosas y verás que... Claro, date como Hungría, ¿no? No creo que Víctor... no me acuerdo. Urban. Da unas propuestas de natalidad increíbles. Da unos incentivos para que la familia sea familia, ¿no? Claro, o sea, más o menos, si ya tienes 4 hijos, te acabas ahorrando como 300,000 euros. En apoyos líquidos, en créditos o sea, que te los perdonan, no con la palabra, en incentivos, en un buen de cosas. Pues sí, pero Ellos entendieron el juego. Pues entonces vemos, y vemos a Occidente. Yo siempre digo, Occidente es como ese adolescente que rechaza sus raíces, que rechaza a sus papás. Y Occidente es hijo de la iglesia, punto, ¿no? Pero entonces estamos ahí como adolescentes, todo Occidente rechazando nuestras raíces, empezando desde Europa y ahorita también empezamos nosotros y empieza América a rechazar sus raíces y pues que nos estamos dando un balazo en el pie, eso es la verdad, ¿no? Y entonces no nos sorprendamos que el día de mañana pues también estos cuates que son súper orgullosos de su cultura pues lleguen y conquisten y permeen la cultura occidental. Que posiblemente pase, ¿no? Digo, al menos en Pues Europa. ya está pasando. Ya pasó. Ya es. Ujú. Sí, Ahora, es ¿qué un van a hecho. hacer? Así es, ya es un hecho. De hecho, creo que hay un estudio que en el 2050, en la ciudad de París, ya los franceses son minoría. Digo, van a ser franceses porque van a estar naciendo ahí, pero la raza europea va a ser minoría. Y un tema que por eso lo conocí, padre, y para que nos dé tiempo a tocarlo, ¿qué haría Jesús? El tema de su podcast. Bueno, sí es un podcast, su espacio. ¿Cómo fue que nació? Digo, gracias a su podcast yo lo conocí a usted. Y digo, gracias a mi novia. Y no hemos hablado del podcast. Entonces, no sé si me puedes platicar por qué empezó y cuál es el objetivo. Es un proyecto de un grupo de sacerdotes, amigos, legionarios de Cristo. El proyecto lo lidera el padre Luis Rodrigo Núñez, que es el coautor del libro ¿Por qué los hombres viven menos? Y él es muy bueno comunicando. De hecho,
si lo escuchas el podcast, quizá creo que es el que más rating tiene de nosotros, porque la verdad es que lo hace muy bien, comunica muy bien. Y entonces es su idea. Y él viene conmigo y me dice sobre el tema del podcast. Y le digo, oye, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Yo en ese entonces también estaba metido, ves cuando los podcasts explotaron y todo el mundo quería tener podcast. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a reunir a un grupo de sacerdotes que nosotros conocemos, que sepamos que puedan dar una buena reflexión. Entonces, pues fuimos un poquito eclécticos en ese sentido. Uno que lo haga de una manera, otro más de esta, otro así, etcétera. Y con gente más o menos de la edad que nos llevamos. Entonces somos ahí varios sacerdotes. Es el padre Jesús Arnaldo Rodríguez, que es de Venezuela. El padre Juan Antonio Ruiz, que es de Mérida. El padre Banibaldo Díaz, que es de León. El padre Luis Rodrigo Núñez, que es chilango, no, es de Guaymas, él dice que es de Guaymas, de Sonora. El padre Pablo Solís, que es de aquí también de Ciudad de México. El padre Jorge Obregón, que es de Guadalajara, que es el fundador de Search, del retiro de Search, y un servidor. Y entonces nos vamos ahí compartiendo los días. La idea del podcast de ¿Qué haría Jesús? Es llevarte el evangelio de manera muy desmenuzada en una reflexión de 10 minutos diarios que te puedan servir para tu vida. Eso es todo, la verdad, ¿no? Entonces, tomamos el evangelio diario y lo llevamos al podcast en 10 minutos. No quiere ser una disquisición teológica, no quiere ser un discurso así muy elevado, quiere simplemente llevarte unas ideas del evangelio diario a tu vida diaria, es todo. Y funciona muy bien, ¿eh? Yo soy fiel consumidor y funciona muy bien. Yo creo que me ha pasado unas 10 veces en los últimos 2 meses, que llevo escuchando 2, 3 meses, que estoy teniendo un día con ciertas características, ciertos problemas que he tenido, me pongo a escuchar el evangelio del día y me lo contesta y digo, ya. Sí, es como cuando el evangelio empieza a hablar de un cuate y soy yo. Sí. Me pasa ¿Por qué está hablando de mí, padre? Sí, me pasa seguido. Padre, hay 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Voy a transformar una de ellas un poquito. Si todos los jóvenes de México lo pudieran escuchar, ¿qué mensaje les daría? Conózcanse a sí mismos. Más que conozcan a Jesucristo, dirías conózcanse a sí mismos. Sí. Ok. Sí. ¿Por qué? Sí. Qué fuerte va lo que acabo de decir. Un cura diciendo esto. Porque creo que en la medida en la que te conoces a ti mismo, yo creo que la gracia se derrama sobre un molde. Y si ese molde no está preparado, es imposible que la gracia se derrame y que realmente fructifique en ti, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que en la medida, o sea, de que Cristo se hizo hombre. Y quizá en la iglesia un poco hemos espiritualizado mucho nuestra fe, tendiendo mucho al tema espiritual, valga la redundancia, y poco al lado de que Cristo es hombre, vino nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que en la medida en la que un joven se conozca a sí mismo, conozca su origen, su historia, su miseria, sus pecados, sus heridas, sus cualidades, sus talentos, su evangelio mismo, en esa medida va a ser un gran receptor de este mensaje de Jesús y va a ser algo maravilloso, ¿no? Pero una persona que no se conoce a sí misma es una vergüenza, es una pena, es una tristeza y siempre será una persona que camina a tientas y siempre será una persona tratando de demostrar lo que no es, siempre será una persona con máscara, siempre será una persona que vivirá en la mentira, no en la verdad. A mí sí se me hace muy importante la máxima de conocerte a ti mismo y a partir de ahí, pues efectivamente creo que la fe puede hacer maravillas en ti, ¿no? Me gusta. ¿Quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Que he conocido. Pues yo creo que mis padres. Yo creo que mi papá o mi mamá. ¿Sí? Uno de los dos, sí. No te pregunté, pero cuando les dijiste que te ibas a ordenar como sacerdote, cuando le comentó a sus padres, ¿qué le comentaron? Mi papá no me puede decir nada, ¿no? A mi papá le costó mucho, la verdad. Pero mi papá siempre me ha formado en la fe. O sea, mi papá había sido muy radical en la formación de la fe en mi familia. Entonces, pues, no podía ir en contra de lo que le había predicado, ¿no? Mi mamá feliz. Las mamás normalmente son contentas con un hijo sacerdote, ¿no? Mi mamá muy contenta, a mi papá le costó. Y le costó no porque
no porque estuviera en contra de mi sacerdocio, sino porque él sabía el paso que yo estaba dando, sabía que no era pequeño, ¿no? Y yo tenía 20 años y seguro que si este adolescente pues quiere hacer algo que le trasciende, ¿no? Pero bien, pues la verdad es que sí hubo apoyo. Padre, le agradezco muchísimo la Sí, plática. muchísimas gracias. Me Increíble acabo de dar plática. cuenta que le estamos haciendo un comercial a Ciel increíble. Mira, tenemos una botella allá atrás que se ve justo en esa. Ojalá Vamos ahí a nos donar. avienten regalías para todos. A los de Ciel, amigos. Amistades de amigo padre, agradecerle de todo corazón. Muchísimas gracias por venir hasta acá por la hora. Es domingo, día complicado. Bueno, día bonito, pero día Día del complicado. Señor. Día del Señor. Que se supone que no hay que trabajar, ¿eh? Es broma, es broma. Ya dije Shabbat. Nah. Padre, le agradezco muchísimo y voy a aventarme una frase de un video que vi, nada más para dejársela de reflexión a la gente. No se salgan de misa antes de que acabe, porque el único que se salió de la última cena antes de que acabara, ¿quién fue? Judas. Exacto, lo vi en uno de sus videos y agradecerle de todo corazón. Gracias, Padre. Gracias a ustedes, gracias por su labor. Felicidades por lo que están haciendo. Gracias. Sean valientes, sean mártires, no se radicalicen, que diga, no se polaricen, no se ideologicen, es importante. Y déjense guiar por el Espíritu Santo. Y estoy seguro que esto va a explotar y va a hacer mucho bien a muchas personas. Gracias, Muchas padre. Yo gracias. también le agradezco bastante porque luego es difícil, creo que una persona de parte de la iglesia acepte preguntas tan frontales y que sepa cómo contestarlas adecuadamente, porque, digamos, un joven le puede preguntar algo a alguien y esa respuesta de esa persona le puede cambiar la vida, para toda la vida. Entonces, creo que el deber que usted se ha tomado de estudiar y de preparar sus respuestas hace un cambio gigantesco en la juventud y en el mundo. Entonces, se lo agradezco. Gracias, Leo. Pues gracias a los dos y felicidades. Gracias, Padre. Y para la gente, gracias por llegar a este punto del episodio. Aquí están las redes del Padre, aparecieron al principio también. Ajá. Lo que haría Jesús y el link del libro. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Nos vemos Rey. en Y el lo vamos a siguiente leer y episodio. vamos a hablar en una parte 2, Ajá. esperemos, ya sea en Hermosillo o por este lado del mundo. Bienvenidos. Muchas gracias, Padre. Dios les bendiga. Bye.